Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la presentación monográfica. Muy bien, la monografía y la que vamos a sustentar el día de hoy la hemos titulado El desempleo es un problema sin solución en tiempos de confinamiento, a lo cual a lo largo de la exposición vamos a ir respondiendo a esta cuestión. La justificación de esta monografía es puesto que si bien el desempleo ha sido estudiado por diversas casas de estudio, economistas, entre otras entidades, no está debidamente tomado en el ámbito legal. Tampoco está también muy bien visto acerca y cómo dar solución acerca de esta problemática, ya que afecta tanto, más que nada en este tiempo de COVID-19 de confinamiento, más que nada lo que es a nuestro país. Es por eso que vamos a iniciar con esta presentación. Entonces vamos a hablar qué es el desempleo, porque si bien es cierto, nuestro tema va a abarcar netamente todo lo que viene a ser el desempleo. Es por ello que debemos ver acerca de los aspectos generales del desempleo. Y asimismo, el desempleo lo vamos a definir según como nos dice el diccionario Real Academia Española. Y esta academia lo define de esta manera. Es la situación en que se encuentra quien pudiendo y queriendo trabajar pierde su empleo o ve reducida su jornada ordinaria de trabajo. Y ahora ya bien es cierto, tenemos también, lo vamos a hablar, el tema de los tipos de desempleo. Los tipos de desempleo. Tenemos cuatro tipos de desempleo en nuestro país. El primer tipo de desempleo es cíclico. El desempleo es cíclico. El desempleo ocurre solo por un siglo. En este caso, sus consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles a la violencia, finalmente a la destrucción civil. Y segundo, el tipo estacional. Este desempleo estacional es aquel que varía con las estaciones del año, debiendo o fluctuando estaciones en oferta o demanda del trabajo. El desempleo friccional. El desempleo friccional es es la pérdida de trabajo o la discrepancia entre las características de los puestos. Los trabajadores aparecen aun cuando el número de puestos de trabajo coincidan con el número de personas. Y por último tenemos el desempleo estructural. El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre la oferta y demanda de mano de obra. Esta clase de desempleo es más permisivo al desempleo estacional y al desempleo friccional. En esta clase de desempleo, las características de la oferta suele ser distintas a las características de la demanda, lo que es probable que un porcentaje de población no pueda encontrar un empleo de número sostenido. Por lo interior, los economistas ligados al Estado no pueden admitir que un país esté bajo este tipo de desempleo. Tratar de una situación grave para una población aislada a un punto o sector determinado. Y también tenemos consecuencias de desempleo. Tenemos tres consecuencias. Nuestra primera consecuencia es disminución de la tasa de la economía. Ya bien es cierto, sabemos que en la actualidad, hoy en día en tiempo de pandemia, se ha visto aumentar la tasa de desempleo y la tasa de la economía. Si bien es cierto, las empresas grandes o también las microempresas se ha visto a reducir el desempleo y así se ha disminuido la tasa de economía. Tenemos como segundo problema de trastornos mentales. Ya bien es cierto que en este tiempo de pandemia se ha visto que diferentes personas estando en sus casas se han dedicado a ver las noticias y tanto eso y viendo que a nivel del mundo están falleciendo bastantes personas y eso los ha traído a un trastorno mental. Como última consecuencia tenemos problemas familiares, es decir, que hoy en día las personas vemos que hay personas que viven del día a día, ¿no? Del pan de cada día. Y ahora en estos tiempos de pandemia se ha visto que esas personas no salían a trabajar y se ha visto mm, a tratar de diferentes maneras para llevar un pan de cada día a la casa.
Muy bien, ya visto los aspectos, digamos, generales, ¿no? Podemos pasar a hablar ya sobre la influencia del confinamiento, tomando así algunos aspectos económicos, pero basándonos en datos estadísticos. Para ser más exactos, vamos a sacar estos datos estadísticos de la INEI, ¿no? De su informe técnico de situación de mercado laboral de Lima Metropolitana. Un dato curioso de la INEI, ¿no? Es que por el decreto supremo número 044, esta se ve en la obligación de cambiar su modalidad de registro de información, de lo que era de entrevistas domiciliarias a entrevistas por teléfono. Todo esto con dar cumplimiento o con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto supremo 044, que básicamente es lo que declara estado de emergencia nacional, ¿no? Ahora vamos a dar una pequeña valoración según el aumento o disminución, ¿no?, de los niveles de empleo, pero tomando al empleo adecuado y al subempleo, porque vamos a ver una relación entre el desempleo y estos dos, ¿no? Este sí lo puedes pasar. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer una comparación tanto en el año 2019 y en el año 2020, pero para no abarcar mucho, solamente nos vamos a tratar de fijar en el último trimestre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, en el año 2019 podemos hablar de que había una relativa estabilidad. Digamos así, el empleo adecuado tenía una alza, ¿no? Pero esto conviene al país porque las personas, ¿no?, reciben, digamos, un sueldo por encima del salario mínimo y además de que cumplen sus horas de jornada. En cambio, en el año 2020, en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, esta va a decrecer en un 31.1% comparado con el año 2019. O sea, que se redujo a 1.029.400 personas económicamente activas del empleo adecuado, ¿verdad? Entonces, todas estas personas quedaron desempleadas y sin un sustento económico en tan solo un año. Ahora, algo interesante es que el subempleo en ese mismo año, ¿no?, aumentó el 21,7% a diferencia del 2019. Entonces podríamos ver una pequeña relación entre ambas, ¿no? Si uno crece, el otro decae, ¿no? Entonces, hablar de un incremento del empleo adecuado es hablar sobre un problema social, del incremento de un subempleo, ¿no? Es hablar de un problema social, porque básicamente va a estar ligado, ¿no?, a la falta de productividad y además de que no se va a aprovechar, digamos, al 100% la capacidad del trabajador. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no?, el desempleo en Lima Metropolitana. Y para esto vamos a tratar de solo basarnos en los meses del 2020, solo en esos meses, ¿no? Por ejemplo, en el mes de abril, mayo, junio, se vio una alza, ¿no? Un aumento del 7.8, 9.0, hasta el 13.1%, hasta llegar a la cifra más alta, ¿no?, que va a ser el 16.5%, entre los meses de julio, agosto y septiembre. Pero ya por el último trimestre, como se estaba viendo una relativa activación de la economía, esta va a ir, digamos, decreciendo, llegando así al 13.8%. Pero si lo comparamos con el año pasado, entre estos meses, se llegó a un 6.1%. Entonces, comparado, esta cifra básicamente se duplicó, ¿no?, comparado con el año pasado. Ahora, veremos algunos afectados, ¿no? Pero creo yo que hablar de afectados económicamente nos compete a toda la sociedad, ya que el impacto económico que se va a dar es para todos, ¿no? Ahora, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice que unas 207 millones de personas se sumarían a la población que vive por debajo de la línea de la pobreza. Y además de que esta va a dejar una secuela de hasta de 10 años. Pero esto va a ir incrementando mientras sigamos, ¿no?, con esta crisis de salud. Entonces ahora ya estaríamos rodeando los 13 a 12 años, ¿no?, de secuela. El panorama, la verdad, no es nada alentador, y mucho menos para nosotros que somos países en desarrollo, ¿no? Entonces hablar de los afectados es de verdad muy extenso,
Para esto solamente vamos a tomar a dos, ¿ya? A las empresas en crecimiento o pymes y, y al empleo informal, ¿no? Porque entre estas dos vamos a hallar nosotros una relación. Y entonces, al hablar nosotros de empresas en crecimiento, ¿no? Lo vamos a considerar como afectadas, porque si afectaron a las empresas, digamos, grandes, ¿cómo afectaron, no, a las empresas que recién estaban creciendo, como las medianas o pequeñas empresas? Entonces, una quinta parte de las pymes afirman, ¿no?, que se encuentran en una situación de riesgo de cierre, considerando como pymes a un acrónimo que nos va a hablar de pequeñas a medianas empresas. Ante esta problemática, la perspectiva de la competitividad de pymes sugiere, ¿no?, que las principales empresas diseñen enfoques que colaboren o comparten, ¿no?, costos con las pymes, con el fin de garantizar una contribución adecuada entre ellos, aparte una mayor confianza mutua y prever otras situaciones de crisis. Ahora, el empleo informal también lo hemos considerado como un afectado, porque primero tenemos que entender, ¿no?, que el empleo informal es trabajar fuera del marco legal. Pero, pero esto ha ido, digamos así, incrementando en los últimos meses. Y ahora vamos a ver por qué. Porque muchas de las personas económicamente activas, digamos así, que perdieron sus empleos o perdieron, digamos, su sustento económico, se ven en la necesidad o en la obligación de trabajar informalmente o sumarse al subempleo. Y lo hemos considerado como afectado porque muchas de estas personas van a practicar esta economía informal, necesitan, ¿no?, digamos así, de obtener ingresos, ganancias, digamos, para sus familiares, para sí mismos, pero estas ganancias van a venir del trabajo del día a día, como ya lo dijo mi compañero. Entonces, el regreso de la cuarentena para estas personas se va a significar un desempleo y van a ser aquí un dilema de o morir de hambre o morir por el virus, ¿no? Y entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿no?, ¿sería negligente de su parte salir a vender sus productos? ¿O sería responsable, ¿no?, ya que ellos tienen una familia a la cual alimentar? Un problema un poco controversial, ¿no? Y claro que, digamos así, el Estado trató de darle soluciones, como por ejemplo el bono, pero la verdad fueron eficaces. Básicamente, el regreso de la cuarentena va a significar que un 75% de la población se quede sin empleo. Entonces vemos una relación entre el cierre de empresas y la reducción del personal de las empresas con el aumento del desempleo, ¿no? Y el aumento también del empleo informal y el subempleo. Y para evitar esto, el Estado tiene mecanismos de prevención, lo cual ya compete a la base legal. Muy bien. Si vamos a hablar acerca de la base legal y la solución que dio el Estado a este problema del desempleo, va a ser la suspensión perfecta de labores. Antes que nada debemos saber que esta suspensión perfecta está regulada en el nivel 2 del artículo 5 del Decreto Supremo número 011-2020. Debemos saber que es una medida excepcional que no siempre se va a llevar a cabo en casos muy específicos y también la suspensión perfecta de labores no va a implicar una extinción del vínculo laboral. ¿A qué se refiere con esto? El empleador no le va a dar una remuneración al trabajador y el trabajador no va a trabajar, mejor dicho, valga la redundancia. Pero sin embargo, aunque no le den una remuneración y el trabajador ya no labore, el vínculo laboral, mejor dicho, el contrato, entre otras cosas, no se va a extinguir. El trabajador va a seguir siendo empleado de esa empresa. Ahora, en el estado de emergencia, lo que es el decreto de urgencia número 038-2020, ha aclarado algunos requisitos para llevar a cabo la suspensión perfecta, porque si bien es cierto, la suspensión perfecta antes de este estado de emergencia ya tenía definido algunas pautas, estas se iban cambiando constantemente. Es por ello que para aclarar todo esto salió este decreto de urgencia 038. Sin embargo, no lo aclaró tanto, sino un poco tenuemente. Lo que especifica este decreto de urgencia son tres cosas: que la suspensión perfecta de labores solamente se puede solicitar
cuando esté la empresa en la imposibilidad de otorgar un trabajo remoto por la naturaleza de sus actividades. Por ejemplo, si un trabajador, su labor es ensamblar partes, obviamente no lo va a poder hacer desde casa. Eso es uno. Imposibilidad de otorgar una licencia con goce de haber compensado a sus trabajadores por la naturaleza de sus actividades. Esto es el número 2. Y el número 3 sería tener un nivel de protección económica. Esto es tanto que, por ejemplo, una empresa ya pasó tanto tiempo del estado de emergencia y ya no tiene recursos económicos para mantener a sus trabajadores. Es por ello que una suspensión perfecta de labores la puede solicitar la empresa siempre y cuando su nivel de prestación económica sea muy baja, ¿no? O sea, muy alto en este caso. Los derechos del trabajador. Cuando se da la suspensión perfecta de labores, a pesar de que ellos ya no laboran, tienen 4 derechos trabajadores, al menos los principales. La continuidad de prestaciones de salud, la liberación de una remuneración brutal de un fondo del CTS por cada mes calendario, ojo, y un retiro extraordinario de hasta 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización de AFP. En el Perú, este tercer punto fue muy controvertido, ya que todo el mundo solicitaba su retiro de su cuenta de AFP de hasta 2.000 soles. También se puede decir que los trabajadores que perciben una remuneración no mayor de 2.400 en empresas van a contar con hasta 100 trabajadores que cuentan con hasta 100 trabajadores, van a tener derecho a un subsidio mensual de 760 por cada mes de suspensión, con un tope de 3 meses de beneficio. ¿A qué se refiere con esto? Una empresa grande que tenga más de 100 trabajadores y este trabajador reciba una remuneración no más de 2.400, una vez cumplido un mes de suspensión perfecta de labores, tiene derecho, un mes, tiene derecho a reclamar su bono, o bueno, su sueldo, se podría decir así, de 760 por cada mes. Pero esto siempre y cuando para los trabajadores de las grandes empresas. Pero ¿qué va a suceder con las empresas pequeñas? No van a tener ningún derecho ningún sustento una vez establecida la suspensión perfecta. Pero cabe resaltar que solamente estos derechos se van a aplicar si la suspensión ha sido aprobada. Estos derechos no se van a aplicar, obviamente, si la solicitud de suspensión no ha sido aprobada. Y ahora, con respecto a las razones por las cuales la suspensión perfecta ha ido, o por la razón por la cual la suspensión perfecta es considerada una medida compleja. Por ejemplo, LP Pasión por el Derecho, que es un portal jurídico, más que nada en Perú, se va a dedicar a analizar estas razones y las va a clasificar en 4, que va a ser el desconocimiento de la aplicación de la suspensión perfecta. Desconocimiento porque no todos los empleadores, mucho menos los trabajadores, van a conocer sus deberes y derechos siempre y cuando la suspensión se dé. La suspicacia del empleador peruano, en palabras coloquiales, el ser mosca del empleador peruano, pasarse de vivos, por así decirlo. La tercera es no contestar el requerimiento, el desconocimiento del trabajador peruano de los derechos laborales. Ahora, vamos a pasar a analizar cada uno de estos. El desconocimiento de la aplicación de la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque, como ya lo venía diciendo, los requisitos iban aumentando, iban disminuyendo. El decreto de urgencia salió 038-2020, aclaró un poco, pero no lo suficiente. Por eso salieron el resto de decretos. Decreto Supremo 011 y Decreto Supremo 012. Estos ya van a establecer unos requisitos más específicos para que se dé de una mejor manera la suspensión perfecta, ¿no? Y también la SUNAFIL, ya sabemos que es la entidad que se va a encargar de velar por los derechos del trabajador. Ellos nos van a hablar sobre el protocolo, sobre la realización de actividades preliminares de acciones respectivas o inspectivas del COVID. Pero, sin embargo, también vamos a ver aquí un poco ligado la suspicacia del empleador peruano, ya que, si bien es cierto, la suspensión perfecta de labores, para que se dé, el empleador tiene que presentar una lista. Mis trabajadores son tantos, ¿ya? Y todos esos trabajadores, como ya no van a percibir una remuneración, se les va a otorgar un bono de 2.000 soles, que es el bono tan mencionado en estos tiempos que el Estado ha otorgado. Pero aquí la suspicacia del empleador se va a ver en las personas extra en la lista de planilla. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, una empresa X va a tener 100 trabajadores, 50 trabajadores, pero
Para que reciba el bono, este empleador puede aumentar a personas, puede aumentar a su papá, puede aumentar a su mamá, a su hermana. La idea es que este bono lo van a percibir ellos también, aparte de sus trabajadores. Y el Estado no va a estar pues revisando cada uno si es exactamente el trabajador. Es por ello que se considera una medida compleja. Aparte de no contestar el requerimiento, ¿por qué no puede contestarse el requerimiento? Ya que como nadie puede salir, es un confinamiento total, el Estado ha implantado plataformas virtuales y mediante eso se tiene que adjuntar la documentación respectiva para requerir esta suspensión perfecta. Aquí también se va a poder la documentación incompleta, ya que como no todos saben utilizar las plataformas virtuales y no todos van a reconocer o conocer los requisitos, obviamente les va a faltar algo, van a enviar algo de más, y si envían algo de más o algo menos, no se le va a aceptar la suspensión perfecta, por más que lo soliciten muchas veces. Y además, una medida compleja también es considerada por el desconocimiento del trabajador peruano, ya que si una medida es improcedente o si la medida se declara improcedente, mejor dicho, si no se da la suspensión perfecta, el trabajador peruano tiene derecho a seguir recibiendo su remuneración respectiva y la remuneración y los beneficios que se establecían previamente en el contrato. Y imaginemos, una empresa solicita la suspensión perfecta y pensando en el empleador, no ya me aprobaron la suspensión, no les hace trabajar a los empleados, pero la suspensión perfecta en sí no se llegó a dar, se declaró improcedente. El empleador se entera muy tarde y ese mes que no han laborado, porque él pensó que la suspensión perfecta estaba, todo ese mes está en el deber de pagar a los trabajadores, porque la suspensión perfecta no se dio, por más que no hayan trabajado. Así funcionan estas cosas. Es por eso que se considera que hay un vacío legal, una laguna del derecho con respecto a todos estos, ¿no? Vamos a pasar ahora a las conclusiones de nuestra sustentación monográfica. Muy bien, como podemos ver, hemos llegado a 4 conclusiones, pero vamos a tratar de agilizar un poco el tiempo y para ello vamos a dar una conclusión general. Entonces, como hemos visto ya anteriormente, las empresas tanto grandes como pequeñas se vieron en la necesidad, digamos así, de reducir gastos. Muchos de ellos optan no por desemplear a a los trabajadores o también por la solución que les dé el Estado, ¿no? Que va a ser la suspensión perfecta de labores. Pero esta solución, digamos así, como hemos visto, es relativa, porque sí está bien si es que en el caso de una empresa grande, aún se les da una remuneración mínima a los empleados, pero en el caso de una pequeña, ¿no? Al aplicar esta suspensión perfecta de labores, no se da ni siquiera una pequeña remuneración. Entonces, es por esto que para estos empleados de las pequeñas empresas no sería considerado tanto una suspensión perfecta de labores, sino más un sinónimo de desempleo. Y esto va a obligar a muchos de estos empleados a buscar otras soluciones, como por ejemplo va a ser el trabajo informal o el subempleo, incrementando estos dos hasta el tope, ¿no? Entonces vamos a ver una clara relación entre estos dos, ¿no? Entre todos estos sujetos. Muy bien. En lo último quiero hacer las recomendaciones de nuestro punto de vista, como ya se viene cierto. Una cuestión que también se va a plantear acá es qué va a pasar y qué va a suceder cuando la persona que debe cobrar el bono, en este caso de 2.000 soles, fallece. La legislación peruana no te va a dar una respuesta a esto. Es por eso que también se dice que existe un vacío legal y no está específicamente bien claro lo que debe pasar. Ahora, la solución del desempleo, la suspensión perfecta puede, como ya lo venía diciendo el compañero, puede darse, sí, porque no se extingue el vínculo laboral, pero no soluciona la parte económica del trabajador. Es por eso que se recomendaría, de cierta manera, al Estado aclarar todo esto para que se pueda dar una remuneración, se pueda ver, también velar por el aspecto económico del trabajador que en este caso pues ya no labora, para que no aumente el empleo informal, porque si aumenta el empleo informal, lo que va a suceder es que obviamente no van a acatar el confinamiento respectivo, el confinamiento total, y en consecuencia pues solamente se va a lograr
avanzar un poco más con esta pandemia, no se va a lograr más contagios, los hospitales van a seguir pidiendo más camas UCI, entre otras cosas, que todo es una problemática. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo. Aquí tenemos también el aspecto bibliográfico que hemos utilizado para hacer todo este tipo de investigación. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestra. Hemos concluido con nuestra presentación monográfica. Espero así haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Muchas gracias.